ejemplo, también solo quería comentaros que Olga no ha podido venir porque está griposa. Al final, estas navidades la gripe nos ha pillado a todos y todas de alguna manera. Pero bueno, os dejo con ellos que os hablarán un poco de esta selección de prosas tempranas de Federico, que es de hecho un libro muy especial para la editorial que hemos hecho con mucho cariño. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, muchísimas gracias por estar aquí, decía Lola, y tiene toda la razón, que las editoriales son imprescindibles para este quehacer. También lo son las librerías, y las librerías independientes y estos espacios que nos demuestran como el título de esta recopilación que hace Alta Marea, y en concreto David Gargallo, que el alma no cabe en nosotras y que tampoco cabemos de vez en cuando en espacios tan gratos y que efectivamente son siempre una casa y una madriguera. Y muchas gracias también, por supuesto, a Olga, que no nos puede acompañar, a Juan Diego, a los dos que generosamente aceptasteis esta propuesta. Yo creo que de las cosas más hermosas que nos pasó a muchísimas de nosotras que habremos sido o seremos próximamente, tengo la suerte que vuelva a los escenarios Una noche sin luna, de lo hermoso que podía pasar con esa obra, de lo hermoso que podía pasar con ese diálogo, era entre otras cosas la rabia, la activación de la rabia, de un enfado al principio de la obra muy evidente. Yo la pude ver en dos espacios diferentes, en Madrid y en Getafe, en mi casa, y en Getafe tenemos una cosa sindicalista que nos sale en vena, y según empezó la obra también se notaba. Y creo que en definitiva una rabia con aquello que decía Alberto Moravia, ¿no? De que un país que mata a sus poetas es un país que está enfermo. Y acontecer y ser conscientes de esa enfermedad al tiempo que también de la enorme belleza y de las posibilidades que todavía nos da Lorca a día de hoy, reuniéndonos y haciéndonos ocupar estos espacios y oír estas voces, pues a la vez es un gran regalo y también es una gran injusticia. Pero creo que en esa dialéctica, en esa cosa mezclada de los regalos y las injusticias, está la idea de esa vida que no era noble, ni buena, ni sagrada, como nos decía García Lorca, de una escritura que también se ve aquí, en estos textos, poemas, recorridos que hace con 20 años, donde precisamente un autor, en ciernes, un autor que empieza, recurre y acude a la juventud, pero también a su memoria, a la memoria en este caso del pueblo, a la memoria de la tierra que debe crecer, y una memoria que puede ser corta en el espectro de vida personal, pero que sin embargo es reveladora y que fundamenta también la escritura. Me acordaba de ese poema en Poeta en Nueva York, que donde cita a Jorge Guillén, en Tu infancia en Menton, cuando se dice aquella, sí, tu niñez, ya fábula de Fuentes. Y esa fábula de Fuentes es un poco lo que hace García Lorca al escribir, porque además de recoger y replegar la memoria propia y la memoria del territorio, recogiendo la memoria otra, la de las palabras y la de la lengua, se sabe que fabular, fabulare, fablare, hablar, no deja de ser una forma de hablar, de establecer discurso, la confabulación con el pasado de la mano, pero una confabulación que tiene parte de ficción, que tiene parte necesaria de potencia y de proyección hacia lo que podría ser, hacia lo que querríamos que fuese, hacia lo que indignamente rechazamos que sea, y también, por otra parte, las fuentes, esos mismos abrevaderos de agua, esos mismos manantiales, que no son diferentes para quien nace en una vega, para quien está al lado de un río, para quien escucha a los chopos que siguen el camino del agua susurrar el nombre de Federico. Y también, precisamente, una fuente que nos recuerda a otra poeta, Arantxa Urreta Vizcaya, que en euskera dice tradizioa izan daiteke inspirazio iturria, baina ez bizilekua eta inolare ez espetxea. La tradición puede ser una fuente de inspiración, pero nunca morada y mucho menos cárcel. De esa manera, la tradición, el pasado, actúa en Lorca como fuente, sí, pero como fuente de inspiración, como fuente que poco o nada tiene que ver con lo ancorado, que tiene poco o nada que ver con lo reaccionario. Hay una forma muy vital, una forma políticamente muy significada de mirar el pasado, y es entenderlo como algo que se moldea, que está junto a ti y que te está de alguna forma definiendo, señalando. Y creo que del mismo modo que hay un contacto con la tradición, cualquiera de nosotras cuando se acerca a García Lorca, cuando se menta, cuando se dice este nombre, surge otra tradición, que es nuestra tradición lectora con García Lorca. Creo que hay pocas o pocos nombres que nos unan más a recuerdos de infancia, a recuerdos personales, a las bibliotecas familiares, a los libros de nuestras bibliotecas públicas, que el nombre de García Lorca. Y yo quería empezar un poco por ahí, Juan Diego, además de dándote otra vez las gracias
preguntándote cuál es tu tradición con García Lorca como lector y cómo eso va medrando esa mano dada al subir al escenario, al representar ese personaje, al tener las palabras de Una noche sin luna en la garganta, en el pensamiento, en el corazón también. Buenos días. De cuero y yo veía que los leía de vez en cuando, estaban llenos de, como este libro de aquí, estaban así, pero de hojitas, en lugar de no recuerdo ahora qué versos eran, pero empecé a leer aquellos poemas que me sorprendieron, que me engancharon. Ni siquiera era yo un lector de poesía, yo debía tener 13 años más o menos. Pero aquella poesía, por lo que fuera, sí que me gustó. Y empecé a leer aquellos poemas y leyendo aquellos poemas llegué a otros, fui avanzando en el libro y creo que fue mi primer acercamiento a la poesía. Luego aquello quedó ahí y años más tarde, también a través de mi madre, en este caso no fue un libro suyo, pero sí fue en clases de interpretación, hizo un taller, un seminario de teatro de Lorca y yo me acerqué a Así que pasen 5 años. Hice una escena de Así que pasen 5 años. La obra me entusiasmó, me pareció una barbaridad. No es de las obras más representadas, no es de las obras más conocidas, pero es una obra que es apasionante. Y a partir de ahí, bueno, pues me leí todo el teatro y ha sido pues, desde mi adolescencia. Yo te estoy hablando de aquello, pudo ser, yo tendría 18 años, más o menos, 19 años. Fue recién empezada la escuela. Y desde entonces, pues leer a Lorca se ha convertido en, bueno, es ese amigo cercano que está ahí, que siempre está ahí, que vas creciendo con él, ¿no? Y lo que sí me he dado cuenta con el paso del tiempo, que no sé si es una cosa que me pasa a mí o que nos pasa a todos, que mi forma de entender a Lorca ha ido variando según he ido cambiando yo. Según yo he ido creciendo, ha ido siendo distinta mi mirada sobre el poeta, sobre lo que nos contaba, ¿no? Y también creo que cuanto más se conoce la vida personal de Lorca, su trayectoria vital, su trayectoria política, su compromiso, su lucha también por encontrar su espacio, por su propia identidad sexual, creo que se disfruta más, se lee distinto, se puede profundizar más en su obra, ¿no? Y bueno, siempre lo he sentido como... Supongo que cada uno tiene su autor, ¿no? Pero sentir a Lorca cerca es algo que para mí ha sido importante siempre, ¿no? Sí, y además yo creo que esa cercanía es muy universal y es muy mancomunal. O sea, que hay muchas personas que nos podemos sentir cerca de García Lorca, cuando luego a la poesía siempre se le arroja ese San Benito de la incomprensión. Cuando uno mirara cualquier poema de poeta en Nueva York y entonces pareciera que esto no se entiende, ¿no? ¿Cómo va a haber niños machacando ardillas en montones de azafrán? Sin embargo, es posible Lorca que conjugue, ¿no? Y que una esa dificultad, quizá no del lenguaje, sino en correspondencia a la dificultad de la vida. Es muy complicado querer hablar de algo como el mundo cuando el mundo tan pocas veces se entiende, en lo político, en lo sentimental, en lo afectivo, en lo personal. Entonces es difícil llevar comprensiones muy clarividentes a la poesía cuando en realidad la vida es la que es incomprensible o no entendible. De hecho, en Poeta en Nueva York en particular, yo creo que posiblemente la descripción más certera del capitalismo emergente en aquella época no sean libros de economía, sino sea Poeta en Nueva York. Creo que hay pocas aproximaciones a la comprensión de lo que es el capitalismo emergente de esos años, de los años 30 en Estados Unidos, que la descripción que hace Lorca en Poeta en Nueva York, que abarca otros temas, pero que ese sin duda es uno de los principales, ¿no? Claro, yo creo que de todas formas incluso lo podemos ver aquí, o sea, ver en estos textos que también hay algo latiente y que hay algo que empieza a anunciarse muy pronto. En el libro, en la página 14, dice en un momento, García Lorca sufría con los que en esas leyendas sufrían y que en ellas hacían sufrir porque odiaba a los que tenían el corazón de piedra. La inteligencia política y la lucidez política, no solo para empatizar con quien sufre, que pareciera un gesto
fácil o parecía un gesto casi previsible, sino en justaposición porque odiaba a los que hacían sufrir. O sea, saber ver que tanto se acompaña al que está sufriendo y al que busca el ramo de azucenas, como se rechaza diametralmente a los que están matando 2 millones de patos en la ciudad de Nueva York, a los que tienen en sus manos el temblor del dinero. Entonces, esa madeja yo creo que es algo que acerca mucho a la obra de García Lorca. A mí también me acerca en otro aspecto un rapapolvo fantástico y que además enseña lo abierto que es el autor y que es su obra y que es su poesía. Publiqué un libro hace años y era un libro que tenía, entre otras muchas cosas, una cita de García Lorca. Lo leyó mi abuela Carmen, con dificultades para leer, y muy a pocos fue haciendo una lectura. Siendo una niña de posguerra y con poco acceso a la escuela, pues es un ejercicio costoso, pero no obstante el resultado fue increíble. Mi abuela al acabar dijo: este libro no se entiende, no hay por dónde agarrarlo, no, esto es raro, muy raro, pero hay una cosa que te ha salido muy bien. Hay un momento en el que dice: verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, y dice: eso es tan bonito. Y tenía toda la razón. O sea, si de ese libro había que sacar algo claro, era el romance sonámbulo. Entonces a mí me pareció pues maravillosa esa manera que tiene Lorca de estar en todas nosotras y nosotros, fuera de cualquier tipo de elitismo o de fórmula intelectual. Quien se arraiga a lo vulgar, que es una palabra que se menta mucho en este libro, y a la tradición popular, no puede sino estar en comunicación con todas las interlocutoras o lectoras posibles, ¿no? Claro, hay algo que a mí me entusiasma de todo el trabajo de Lorca, que está en su poesía y está mucho en su teatro, que es... no sabría cómo describirlo de forma precisa, pero la aproximación a la heroicidad de lo frágil. Hay un poema, lo voy a citar mal, pero creo que es en Oficina de Denuncia, que dice: hay un mundo el mundo de ríos quebrados y distancias inasibles. No, hay un mundo de distancias inasibles en la patita quebrada, en la patita de ese gato quebrada por el automóvil. O sea, hay un universo que se quiebra cuando se destruye lo más frágil, ¿no? Esa aproximación al valor que tiene lo más frágil es una seña de identidad de Lorca en toda su obra. Cuando él decide ponerse de parte de alguien, decide ponerse de parte de los gitanos que son los sufrientes, que son los frágiles. Cuando decide, el grueso de su teatro está protagonizado por mujeres que están asentadas en una España que él describe, una España enormemente cerrada para el mundo de la mujer. El mundo de la mujer es chiquitito, es angosto, es muy limitado. Lo que se le permitía a la mujer en el mundo que describe Lorca, en la España de la que habla Lorca, es un lugar muy estrecho. El lugar, de hecho, en todas sus obras está claro que el espacio de la mujer es la casa, entre 4 paredes. Si pensamos en Yerma, Juan está constantemente molesto porque estás de aquí para allá, sales a la calle. En un momento dado, Yerma dice una cosa maravillosa, que dice: los hombres tienen el ganado, los árboles, las conversaciones. A mí me enloqueció aquello de los hombres tienen la conversación, porque los hombres tienen la palabra. La palabra pública era una cosa masculina, las mujeres no tenían la palabra. Hablar en público no era un espacio que fuera femenino. Las mujeres tenían el lugar del no lugar, que es el lugar del que habla Lorca. Y de esos seres más frágiles es a quienes dedicó la inmensa mayoría de su teatro. Y dentro de esos... de lo que principalmente hablaba de las mujeres, en lo que más se fijaba, aparte de en ese lugar estrechito que les quedaba, era en que además se les negaba el deseo, que es un tema clave en toda la obra de Lorca, pero que ya tocaremos. Pero se fijaba en los gitanos, frente a si tenía que escoger a la Guardia Civil o los gitanos, escogía a los gitanos. Si tenía que escoger a las hormigas frente a los elefantes, va a escoger a las hormigas. Siempre su proximidad era con los más frágiles. Hay un momento en este libro que yo recogí en la obra de teatro donde habla de su amiga rubia, y es una descripción
Estamos hablando de un muchacho que cuando escribe estos textos, que la selección es preciosa, tenía 19 años. Cuando dicen que Lorca nunca fue un escritor particularmente ideologizado o que nunca fue un artista político, pues hay que pensar que con 19 años él ya hablaba de su amiga rubia, la primera impresión trágica que tuve de la miseria. En Andalucía, en sus pueblos cargados de dolor y sonido, todas las mujeres pobres mueren de lo mismo, de dar vidas y más vidas. Los hogares pobres de los pueblos son nidales de sufrimiento y vergüenzas. Nadie se atreve a pedir lo que necesitan. Nadie osa rogar el pan por dignidad y por cortedad de espíritu. Yo lo digo. Yo, que me he criado entre esas vidas de dolor, yo protesto contra el abandono del obrero del campo. Y lo siento en mi alma y mi alma se llena de amarguras. Esto lo escribe con 19 años. O sea, su forma de mirar el mundo ya estaba claro de parte de quién estaba. Y la denuncia está implícita a los 19 años. Me estoy enrollando muchísimo. No, absolutamente. Además, es que justo quería ir a parar por ahí, porque no solo hay un posicionamiento político muy claro, sino que yo creo que es de lo más inteligente el posicionamiento con respecto a la situación personal. En este libro también se recoge: yo soy el hijo del amo. Yo soy el hijo del amo. O sea, me parece que no es solo el turismo de clases, que podría parecer más efectista, que podría tener más resultados en lo literario, ¿no? Acercarse a la pobreza como si fuera una experiencia propia. No, es una experiencia empatizable. Pero sabe precisamente García Lorca que no es la condición de mujer en una sociedad patriarcal, que no es la condición de falta de recursos materiales, ni tampoco la de acceso a educación, o a escuela, o a biblioteca, a la lectura y a la escritura, que no es esa su situación, y es por eso que se produce la empatía. Hay una carta que escribe a sus padres en la residencia de estudiantes donde dice algo hermosísimo, ¿no? Que yo no haya alcanzado las nubes no quiere decir que las nubes no existan. Y del mismo modo, que yo sea el hijo del terrateniente que planta remolacha en este pueblo, no quiere decir que no mire a mi amiguita rubia y que no sea capaz de acompañar, de oír esa pobreza. Me parece que este es el gesto más interesante de la acción política que tiene la escritura en Lorca, que no da voz a nadie, que escucha las voces. Si algo pasa para que se llegue a Bernarda Alba, son las conversaciones que a través de un pozo se pueden escuchar con la casa vecina. Pues precisamente, no va tanto de dar voz como si fuera un acto transaccionario, como si fuera dando los bancos hipotecas o dando préstamos las entidades financieras. No, es escuchar, es atender esas otras voces, y que además creo que lo hace sin un ápice de turismo de clase. Es una expresión que a mí me encanta de Alana Portero y que creo que cuadra muy bien en la visión política que tiene García Lorca, que se acerca a las empatías y que son varias y son muy diversas entre ellas. La empatía lingüística, a mí es por ejemplo una de las empatías que más me emocionan García Lorca. García Lorca, que cuando acude a Euskal Herria entra en contacto con la Guaseta, un poeta euskaldún que le traduce y que es asesinado en Gasteiz en julio del 36, que cuando va a Galicia, también al tiempo que se escriben estos versos, estos poemas, estos escritos con 18 años, encuentra una patria en la lengua gallega en los 6 poemas galegos que editan, entre otros, Ansel Casal, alcalde de Compostela, también asesinado en agosto del 36. Que va a Cataluña en el 35 para celebrar la declaración de independencia y la revolución de octubre del 34, que firma manifiestos en el 33 contra la ascensión y la llegada de Hitler al poder. Pero en las lenguas me parece que hay una posibilidad también. Es el Lorca que en las conferencias se acuerda de las nanas que se cantan en asturiano y que las recoge y que las tiene junto a él. Creo que se entiende que quien está privada, entre otras cosas, está privada de palabras. Y que si acaso la cultura puede poner, o si acaso la poesía puede remendar o puede acercar algo, es el libro, es la posibilidad de edición, de enunciación. La palabra, que además puede ser el Deixame morrer no leito, soñando con flores de ouro en galego, o puede ser también la nana asturiana que se canta y que no es nada diferente de las que escucharía en estos poemas, en este pueblo, en esta patria de la Vega, de Granada, García Lorca. Y creo que luego hay otra cosa muy interesante. Este libro empieza con una frase que a muchas puede remover, dice algo así, como: en ese pueblo yo seré tierra y flores. En ese pueblo yo seré tierra y flores. Así empieza describiendo lo que es su tierra natal García Lorca. Ciertamente, en ese pueblo
como otros miles de ciudadanos en el barranco de Biznar, es tierra y es flores. Pero creo que en ese aspecto de la posibilidad política de Lorca, a mí eso me lo enseñó tu hermana, y fue un rapapolvo maravilloso que María, que también participa en la construcción, en la madeja de Una noche sin luna, tuvo muy a bien expresar y comentar. Cuando hablamos de Lorca a veces parece que está lo profético en torno a él, que está ese bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado, que está ese por qué me matan, cuál es el crimen de mi injusticia, la bandera de la libertad, por el amor más grande de mi vida, de Mariana Pineda, que está esta premonición aparente de que soy tierra y de que seré flores de este espacio. Poca premonición, decía María, y tenía mucha razón. Hay algo que en la poesía siempre habla con el futuro, claro que sí, pero también hay algo que es simplemente el pensamiento político cuando tienes una denuncia de la Guardia Civil, cuando las obras que escribes como Yerma se recomienda a las mujeres que no vayan a verla, cuando eres para la prensa reaccionaria de este país, Federico García Lorca, o Todo el mundo se equivoca, cuando una y otra vez ves llegar el hacha del fascismo, y cuando ves llegar el miedo, y cuando ves llegar el odio ramplante que cabalga hacia ti, no hay tanto de premonición y no hay tanto de yo estoy seguro y yo proféticamente veo un asesinato, sino lo que veo es el incremento de la violencia, como lo podemos ver hoy en día en el aspecto político. Pocas son las premoniciones si precisamente lo que señalan es a la violencia que destruye. Eso, por desgracia, creo que son más bien certezas, y García Lorca cuenta con eso también. Sí, yo creo que por eso decía antes que para entender un autor realmente, o sea, yo pensaba si dentro de 70 años alguien quisiera comprender por qué, no sé, por poner un ejemplo, no sé, por qué la derecha de este país piensa de Almodóvar lo que piensa, o por qué el actor Guillermo Toledo significa lo que significa, sería muy difícil encontrarlo solamente en su obra. Su obra, en el caso de Almodóvar, que es autor, nos dará muchas pistas, pero es difícil encontrar la totalidad de lo que significó solamente en su obra. Por eso las entrevistas, que en el caso de Lorca están publicadas, la mayoría, si no todas, la inmensa mayoría, entender cuál fue su posicionamiento, lo que él decía en las entrevistas, nos ayuda también a entender las obras que escribía y el significado que tenían. O sea, como señalaba Mario, claro, un tipo que no solo que ya con 19 años escribía esto evidentemente tiene consecuencias, pero firmar manifiestos en contra del Salazar en Portugal, del ascenso de los nazis, firmar manifiestos porque los catalanes puedan hablar su idioma en libertad, firmar manifiestos porque han detenido a un tal Miguel Hernández, firmar manifiestos por el tratamiento que se le estaba dando a Azaña, y bueno, todo esto, evidente, ponerte del lado de la República en el 31, abrazar la barraca, que es una cosa que se hacía con dinero público, eso le granjeó muchísimas críticas en aquel momento. Tenemos que pensar que la división de España en aquel momento era enorme. O sea, ¿cómo se dice ahora en el anuncio este? La polarización. La polarización era gigantesca, pero es que en el 36 él apoya un manifiesto a favor del Frente Popular. El Frente Popular, que era la unidad de los comunistas con todos. Ese manifiesto lo firmaron de personas relevantes, más allá de Miguel Hernández, o sea, más allá de Alberti, que estaba en el Partido Comunista, o sea, que no estuvieran en el PC muy pocos intelectuales en su momento. Y Federico lo firmó. Y no era un señor ingenuo, no era un tipo que pasaba por ahí y dijo, no, ignoro las consecuencias. O sea, él los firmó y se producen esas elecciones, gana el Frente Popular y unos meses después él es asesinado. Él sabía cómo era el ambiente político, se hablaba de guerra. Una de sus últimas obras de teatro es Comedia sin título. Comedia sin título es una compañía que está haciendo una obra de teatro y la guerra está en las puertas del teatro. O sea, los rumores de guerra civil eran evidentes ya en el 35, mucho más en el 36 cuando él apoyó al Frente Popular. Quiero decir que el compromiso, más allá de lo que él respondía a las entrevistas, ¿no? Siempre estaré del lado de los pobres,
Cuando habla de el arte por el arte en sí mismo es una cosa que causaría gracia si no fuera triste. O sea, su posicionamiento en las entrevistas era evidente. Y claro, eso yo creo que le hizo, bueno, pues no ver ciertas cosas, pero sí ser muy consciente del país en el que vivía y de lo que podía pasar. Más allá de que muchas de esas cosas él las había visto y las había descrito, ¿no? Bueno, pues había visto el tratamiento de comunidades gitanas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no era, o sea, no fue de la nada. Así como igualmente la guerra civil no fue una cosa que sucediera, que viniera de la nada. Lo que nadie esperaba era el nivel de barbaridad con el que iba a debutar el fascismo en el 36. Bueno, el referente anterior era la dictadura de Primo de Rivera, que era una violencia, era una dictadura, pero nadie imaginaba ni podía prever la violencia con la que iba a debutar el franquismo, ¿no? En el acervo popular hemos heredado esa expresión tan franquista del no significarse. Sí, pero claro, para un poeta, para un dramaturgo, para alguien para el cual son significantes las estrellas, son significantes los copos de nieve, son significantes los chopos que le hablan, porque tienen significado en sí mismos. ¿Cómo no va a significarse quien precisamente entiende que el mundo está lleno de significaciones? ¿Cómo va a caer en la insignificancia, que es lo opuesto a la significación, aquel que encuentra en los tres mozuelos que le llevan urracas para que aprendan a hablar, que se dice en estos textos, un significado simbólico y literal? Es precisamente eso lo que hace inevitable, ¿no?, la significación, por supuesto, de Lorca en todos los sentidos. Como también lo es en el amor, y creo que estos textos tienen una cosa que se puede rastrear a lo largo de su obra. A mí me encanta cuando uno tiene que decir amor más de una vez, y eso le pasa a Lorca con frecuencia, la locución al pueblo de Fontevaqueros. Libros, libros, y aquí una palabra que equivale a decir amor, amor. Como Ausiàs Marc, cuando decía amor, amor, amb draps d'hivern, m'he tallat el vostre hàbit. Pero es que en Mariana Pineda se acaba la obra con amor, amor, amor y eternas soledades. Son tres los amores. Y creo que esa necesidad de reiterar la palabra amor tiene mucho que ver con un vaivén, con una forma de rumiar desde la inseguridad, desde lo pecaminoso, desde lo prohibido, desde lo que no concede una sociedad también patriarcal y que también afecta al hombre otro, al hombre tan hombre, que menta también Juan Diego en su obra de teatro. Es precisamente esto algo que se encuentra en los textos de juventud, que se ve con mucha clarividencia, y que ese discurso tan interesado políticamente de buscar a Lorca una especie de neutralidad entre gitanas y trajes de flamenco, es el mismo que también intenta quitar a los sonetos del amor oscuro, la palabra oscuro, cuando se editan por primera vez en el ABC en este país en 1984. Hay un texto que además se llama Estado de ánimo de la noche del 8 de enero. Nos viene como agua de mayo, y en el que García Lorca empieza preguntándose: ¿por qué soy yo así? ¿Qué pasa por mí? ¿Qué dos cosas grandes hay dentro de mí? ¿Por qué existen? El deseo mío es ardiente a ratos, a otros es callado, sentimental y sano de sensualidad. ¿Cuál triunfaría? Lo imposible está delante de mí. ¿Lo desearé por eso mismo de ser imposible? Mi alma está en peligro. Mis ojos miran hacia adentro. El frío de la noche me envuelve en sus helados mantos. La luz se quiere ir. ¿Qué tienen los labios temblorosos de las mujeres? ¿Por qué suspiramos por lo inmenso, si luego de oficiantes del amor no sabremos ser sacerdotes supremos en la mujer, ni tener los desfallecimientos que merecen sus encantos? Creo que esta tensión es algo que se ve en toda la obra de García Lorca, pero que aquí en la juventud está muy presente, y también está presente en el trabajo que hacéis, ¿no?, en el escenario, cuando está Rafael Rodríguez Rapún de alguna manera convocado, como está Ugarte, como están Los amores de Lorca. ¿Cómo crees que es esa relación entre Lorca y lo amoroso, la sexualidad, que es otro tema que también atraviesa, y cómo interpela ese hecho en la obra? Bueno, yo creo que es el tema. Cuando le preguntan qué tipo de teatro escribe, hay una entrevista donde él dice: en la actualidad solo hay dos tipos de temas sobre los que merezca la pena hablar, lo político y lo sexual. Yo hablo de lo sexual. Pero bueno,
luego, años después, entenderíamos que lo personal es político también. Y yo creo que es el gran tema, ¿no? Uno, aparentemente, en la superficie más epidérmica, pues parece que Lorca habla del amor no correspondido, ¿no? En realidad, de lo que casi siempre habla Lorca es de qué pasa cuando no se permite el deseo, qué pasa cuando el deseo no está permitido, ¿no? Hay una escena muy bonita en Bodas de Sangre, cuando Lorca no, creo que en un acto de absoluta genialidad dramatúrgica, no nos cuenta cómo matan al novio, sino que de repente aparecen unos pastores y estos pastores de repente están hablando de la inclinación. ¿Qué pasa cuando se niega la inclinación, ¿no? Es que es complicado negar la inclinación. Y claro, estamos hablando de la novia que ha tenido esta inclinación por este muchacho, que no es con el que se iba a casar y esto está muy mal, pero nos está hablando de qué pasa cuando se niega la inclinación, ¿no? Y es una constante en la obra de Lorca. Siempre puesto a través de mujeres en su teatro, unas mujeres a las que no... pues Yerma está claro que amaba no a su marido, deseaba no a su marido, sino al otro, al de los bueyes. Pero no estaba permitido. En la casa también está joven Pepe el Romano, además ya solo el nombre, Pepe el Romano, te suena como a quiero conocerlo, a Pepe el Romano. O sea, da igual, o sea, dame 5 minutos con Pepe el Romano, que tiene que ser maravilloso lo de Pepe el Romano. Otra genialidad, nunca vemos a Pepe el Romano. Es tan el epítome del deseo que es que ni lo podemos ver, pero de lo que se habla en esta función es de negar el deseo. ¿Qué pasa cuando se niega el deseo, ¿no? Y se niega el deseo ¿por qué? Pues por convenciones sociales, porque no está permitido, porque no puedes, porque te tienes que casar con el que yo te diga, porque el amar al que tú quieres amar no te está permitido. Y de eso es de lo que más está cargadita la obra de Lorca, desde luego su obra teatral y mucho y gran parte de su obra poética, ¿no? De qué pasa cuando se nos niega ese espacio para ser quienes necesitamos ser, ¿no? Para estar con quien deseamos estar. Y negar el deseo es negar una parte de nosotros mismos. No podemos ser plenamente si una parte de nosotros mismos se nos está negando. Y gran parte de la obra poética y teatral de Lorca gira en torno a esto, ¿no? Y si hablamos de identidad, claro, la identidad lo recorre todo, ¿no? El deseo es el deseo sexual, es el deseo amoroso, pero es parte de nuestra identidad personal, y si se niega nuestra identidad personal es evidentemente una enorme carga política que se nos está negando, porque también luego vendría, o sea, él reconoce toda esa época en la que no se permitió hablar tu propio idioma, en el caso de Cataluña, por ejemplo, no se permitió expresar ciertas ideas, ¿no? La identidad, al final uno empieza a encontrar el hilo de la identidad y ese hilo, cuando vas tirando de él, lo recorre todo, ¿no? Y con mucha inteligencia política, ese hilo teje bufandas y teje prendas de abrigo que van mucho más allá de la peripecia personal. Me parece que esto es también muy interesante y por supuestamente ideológico. Cuando estamos en una orilla, nos decía la poeta Ángela Figuera y Méric, estoy en una orilla y miro la otra. Cuando hablo de mi imposibilidad, del deseo que no me es permitido, el deseo socialmente no aceptado, y pongo precisamente a las mujeres, a las convecinas, a hablar y a llevar también esa bola de fuego que se va pasando de mano en mano. Eso es de una inteligencia política abrumadora. Del mismo modo también cómo llega el amor en este libro, cómo llega en esta recopilación de textos y en esta juventud, donde hay, creo, también un peso importante de la muerte. Hablabas de los pastores en esa escena, es el texto del compadre pastor, uno de los primeros, donde se descubre el amor cuando la muerte acontece. Cuando muere el compadre pastor es cuando siento y entiendo la perspectiva amatoria de fraternidad que siento hacia una persona que considero y que llamo mi abuelo. Llamo mi abuelo en el momento de su muerte. Que me enamoro por primera vez, cuenta García Lorca, de una imagen, de una chica amiga de mi abuela sin nombre. De nuevo otra vez la tensión de lo que tiene palabras y lo que no tiene. Enamorarse del pasado y enamorarse de esas imágenes y de esas formas que ya están en la muerte, pero que sin embargo son vitales para nosotros, para el adolescente que descubre la sexualidad, para el que encuentra la posibilidad de amar al otro, a la otra. Y esto es algo que también atraviesa Lorca. A mí, de todas formas, me interesa mucho, muchísimo más que la corrección gramatical y ortográfica,
la honestidad con la que escribe Lorca desde el conflicto, y muchas veces desde el conflicto que tiene también que ver con la homofobia, y con la homofobia de quien desearía no caer, de quien desearía no estar, de quien se pregunta en este mismo libro, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Empieza ese libro del texto del 8 de enero, ¿qué me pasa a mí? Pero también sucede y acontece el encuentro. Entonces, me interesa más esa honestidad que la corrección política. Me interesa más una oda a Walt Whitman, donde sí se habla de los Adelaidas y de las cancas y de las flores, y se describe a los homosexuales como esos asesinos de palomas, pero también hay las pruebas ortotipográficas del poemario, unos versos que se acaban suprimiendo, y en el que dice Federico García Lorca, compañeros de todo el mundo, hombres de carne con vicios y con sueños, ha llegado la hora de romper las puertas. Es mucho más interesante políticamente esa tensión entre el prejuicio, a veces inserto en nuestra propia concepción de las cosas, que una vocación de dar veracidades y de dar certezas. La mayor certeza que puede dar la literatura, la mayor certeza que da Lorca es la de la honestidad, que no se escribe nada, sino es desde cómo uno honestamente lo percibe, en su conflicto, en su dolor interno. En todo ello hay una honestidad presente. Y me parece que para convocar al amor tiene mucho más sentido eso, ¿no?, que las imágenes bucólicas cerradas y herméticas de lo que serían paisajes, pero no vidas con pulso. Sí, de hecho yo creo que el gran misterio, del que muchas veces se habla para hablar del romanticismo de Lorca, el misterio tiene que ver con esa honestidad, ¿no? Cómo puedes escribir oda a Walt Whitman, que parece cargada de prejuicios, ¿no? Que parece que nos quiere decir, está bien ser homosexual, pero no hace falta, ¿no? Parece que es lo que nos viene a querer decir ese poema. Y a la vez es el mismo que está peleando por poder liberarse y vivir en libertad su amor, ¿no? Esa contradicción está muy, muy presente en su obra. Y creo que de esa tensión y de esa honesta búsqueda en sí mismo de cuál es su espacio y de cuál es su espacio en el mundo, surgen obras maravillosas. A mí me llamó mucho la atención también en este texto, que de nuevo es un texto muy de juventud, este momento, en la página 55, que dice: ¿cuándo se cerrarán tus heridas de fuego, corazón mío? ¿Cuándo dejarás de sufrir? Mi alma se está curando de la más horrible enfermedad, el dolor de amar. Ser amado y no poder unirse mi corazón con su corazón por las espantosas convenciones sociales. Que luego dirá, sí, que hay una mujer de por medio, pero bueno, no podía hacer otra cosa más que, calculo que inventar alguna mujer de por medio. Hay una entrevista muy, muy graciosa que le hacen en Buenos Aires, que le preguntan bueno, usted tan mayor y soltero, o sea, ¿cuándo se va a casar? Y los vericuetos con los que él responde como para, sí, bueno, tengo mucho trabajo ahora mismo y tal, ¿qué va a decir? Reivindicando esa hombría en la homosexualidad, esa cosa de no, claro que soy un hombre, o sea, que me guste quien me guste no me hace más ni menos. Y hay un momento muy bonito que dice: yo soy un hombre tan hombre que me desmayo cuando se despiertan los cazadores. Un hombre tan hombre que siento un dolor agudo entre los dientes cuando alguien quiebra un tallo por diminuto que sea. Yo, Señor, soy un gigante tan gigante que puedo bordar una rosa en la uña de un niño recién nacido. Me parece tan absolutamente bello reconocer tu masculinidad y tu hombría en tu fragilidad, que lo vinculo con esto que hablaba antes, ¿no? El heroísmo de lo frágil. Me parece que de las cosas más hermosas que nos deja Lorca es reconocer el heroísmo de lo frágil y de los frágiles. Hay un enorme heroísmo, no en el señor que da la batalla, en el héroe que con 5 revólveres mata al malo al final, sino en el frágil, en el que aguanta, en Mariana Pineda, en el frágil que llega hasta el final. Por eso, cuando construimos Una noche sin luna, me parecía que tenía que ser ese heroísmo no desde no sé cómo decirlo, la
la normativa de la masculinidad heroica tradicional, sino desde un elogio a la fragilidad, a esa heroica fragilidad. No sé si esto tiene algún sentido, pero desde luego lo tiene para mí. Incluso geográficamente, tiene todo el sentido que ahora mismo a 2 calles se está rezando el rosario con una valentía muy viril, y luego está la otra valentía, que es venir a una biblioteca, a una librería, a escuchar, a hablar sobre Lorca, a un actor y a un poeta, y eso también es otro tipo de valentía. Hablando sobre García Lorca, y lo demuestra, ¿no? Como estos minutos de conversación, uno a la que empieza a sacar... Sí, casi infinito. La madeja se encuentra con el infinito, se encuentra con el título, en realidad, de este texto que nos reúne, mi alma no cabe en mí. Parece que Lorca tampoco cabe en una etiquetación generacional, circunstancial, literaria, dramatúrgica, poética. Creo que hay muchos Lorcas por conocer, hay muchas vertientes, hay texto todavía que podemos indagar, e incluso el que ya aparentemente conocemos, siempre, como decías tú, nos va significando y nos va acompañando. Encuentras en tu relación como lector y también como persona que pone palabras en su boca. No lo sé. Yo, desde luego, Lorca escribió mucho en muy poco tiempo. O sea, su obra es vastísima. Para haber muerto con, ¿qué? 38 años. Con lo cual hay mucho donde acudir, y no todo es lo más celebrado, no todo es lo más conocido. Su obra poética y su teatro. Las entrevistas es algo que yo recomiendo muchísimo, leer las entrevistas que hicieron a Lorca, porque además no solo ves a un tipo muy hábil, ves un tipo muy agudo, con un enorme sentido del humor. Hay una entrevista que está colgada en YouTube de Vicente Alexandre hablando de Federico García Lorca. Búsquenla porque merece muchísimo la pena. Son 3 minutos donde el tipo dice: poetas excelsos en España ha habido muchos, y Lorca sin duda está entre los más celebrados, pero no he conocido a nadie, y es un Vicente Alexandre ya muy mayor, dice: no he conocido a nadie en mi vida con el magnetismo, con la capacidad seductora de Federico. No había nadie, como diciendo, y además es una cosa muy comentada entre la gente que lo conocía, ¿no? Se ve que el tipo entraba en una habitación y seducía a todo el mundo, enseguida se ganaba a todo el mundo. Eso se puede percibir en las entrevistas, ¿no? Y luego de su teatro merece la pena fijarse, pues eso, quizá, desde luego Boda se ha representado mucho, La Casa de Bernarda Alba se ha representado mucho, Yerma se ha representado mucho. Entre las obras que no se han representado tanto, Doña Rosita la Soltera, por ejemplo, es una obra que a mí me entusiasma. Tiene un monólogo del 3er acto de Doña Rosita que es de las mejores cosas que se han escrito para una actriz. Yo estuve muchos años bordeando la intención de hacer ese monólogo y buscar alguna dramaturgia que me permitiera hacerlo. No he encontrado todavía la excusa, pero bueno, no me rindo. Pero es una obra preciosa, y hay un momento que me lo recordó el epílogo que escribe Mario, es precioso en este libro, y hay un momento que me hizo recordar una frase de Doña Rosita. En ese monólogo hay un momento también hermoso donde habla de la esperanza, y dice: y la esperanza me persigue, me ronda como un lobo moribundo que apretara los dientes por última vez. Es una obra fantástica. Y así que pasen 5 años, el momento del niño y el gato es una cosa espeluznante, maravillosa, es una forma de hablar de la muerte y de la fragilidad realmente conmovedora. Hay mucho Lorca dentro de Lorca. Yo creo que con Lorca pasa lo que pasa con Shakespeare, ¿no? Dices, no se acaba nunca, no se acaba nunca. Hay 1000 interpretaciones, hay 1000 formas de acercarse, y no es tan complejo, tan profundo, conecta tanto con la raíz de las cosas que yo creo que es inagotable. Y todo esto en un plazo, en una longitud de vida tristemente injusta, tristemente innoble, tristemente mala, y no marcada por el designio ni por la vocación mucho menos personal, sino por algo como es el asesinato. Claro, yo pensaba, y en esas entrevistas tan estupendas que dices, entre otras cosas, lo que hay es
llega esta pregunta de ¿qué nuevos proyectos está abordando el autor? Hay decenas de títulos de obras de teatro de García Lorca que no se han llegado a escribir, que no existen, pero que sin embargo lo que se nos ha legado es un título. 38 años de vida y títulos. Fijaos, La bestia hermosa, El drama de los hijos de Lot, La sangre no tiene voz, Los sueños de mi prima Aurelia, Carne de cañón, drama contra la guerra. ¿Cuánta falta nos haría ahora mismo, mirando nuestros presupuestos generales, mirando las noticias, mirando el panorama geopolítico internacional, que esta obra, que esta Carne de cañón, este drama contra la guerra, existiese? Y yo creo que esa también es otra herencia de Lorca, ¿no? De lo impedido, lo que no ha sido posible. Lo que tiene nombre, ahora sí, igual que hablábamos antes, de esa pobreza que no está nominada. En este caso lo que tenemos son nombres, pero que no tienen detrás una palabra, que no tienen una sombra, cuya sombra ha sido cercenada. Y para mí eso también es una presencia que creo que llega a ser espeluznante, en el sentido de hay libros que podrían estar ahora mismo en nuestras estanterías, titulándose así, y no obstante, no son posibles. Pero hay un nombre, y creo que cuando hay un nombre, hay algo que está de alguna forma dialogando y queriendo. Señora mayor, y no me creo que te hayas muerto, y esto es una mentira que nos han metido a todos, y mucho menos para siempre. Y creo que esas otras escrituras, esos otros Lorca,